Bienvenidos a la casa del Señor. Es un gran gozo poder estar este día juntos cantando acerca de la gloria de la cruz y agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Amén. Quiero invitarte que puedas darle la bienvenida a la persona que está a tu lado. Es un privilegio estar en la casa del Señor y antes de iniciar, quiero pedirte que podamos ir a Hebreos capítulo 13. En un momento lo vamos a leer, pidiéndole al Señor que instruya, dirija ese tiempo para la gloria de su precioso nombre. Amén. Estaremos meditando esta mañana en los versículos 7 al 14. Sé que el versículo 7 lo tomamos la semana pasada, pero es muy importante en el contexto de estos versículos entender qué está enseñándonos o pidiéndonos el autor de Hebreos para hacer. Y como hemos estudiado este capítulo y todo el libro, observamos en el capítulo 13 una serie de instrucciones y exhortaciones que el autor hace a la iglesia y por ende nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Y como hemos visto, pueden ayudarnos a responder preguntas tales como ¿cómo luce un cristiano auténtico? ¿Cómo puedo ser yo un sacrificio vivo para la gloria y la honra de Dios? ¿O cómo debo vivir la vida cristiana? Cosas como esa. Y antes de leer el texto, creo que sería útil examinar en eso, pensar en eso, cómo estos textos están orientándonos a cada uno de nosotros a vivir una vida que glorifica y honra a Dios. Ahora, si has leído estos textos antes, el 7 al 14, en un momento vamos a leerlo, posiblemente te parecerán algo desconectados de la sección anterior. Y aunque son un poco complejos estos versículos, podríamos caer en el error de pensar de que el autor simplemente está dando información desconectada o simplemente está tratando de llenar espacios vacíos. Pero quiero recordarte que este es un autor divinamente inspirado y nada de lo que está escrito al azar o por el error. No está tratando de rellenar espacios muertos, no está tratando de llenar al límite de palabras con su editorial. Él está siendo inspirado por el Espíritu Santo y lo que nos va a decir ahí tiene mucho que ver con lo que ya nos ha dicho básicamente en todo el libro. Entonces estos textos tienen intención y propósito y debemos entenderlos y cuando lo hagamos miraremos en la dirección que el autor nos está guiando. Si leemos cuidadosamente estos versículos, miraremos una conexión importante entre ellos, no solo en los versículos anteriores, sino también con toda la narrativa que él tiene o el flujo de información que nos ha dado en toda la carta. Podemos apreciarlo mejor cuando entendamos con claridad a dónde quiere guiarnos el autor. De hecho, para ayudarnos a entender todo lo que está pasando en este versículo, quiero animarte a tener en presente la exhortación que está en en todos estos versículos, la cual encontramos al final de la sección, en el versículo 13 y 14, donde Él nos llama a unirnos a Cristo y salir al encuentro de Cristo. Así que, antes de poder examinarlo, verso a verso, vengamos al Señor en oración con un corazón humilde. Amado Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Dios, primeramente nuestra necesidad de ti. Dios, habemos muchos aquí, Señor, en este local, Señor, en este momento. Muchos corazones, Dios, que no podemos ver, Señor, de hecho ninguno. Pero tú los ves, Señor, y tú entiendes y comprendes la necesidad más profunda en cada uno de nosotros. Así que mi oración y mi ruego a ti, Padre, es que sea cual sea la necesidad con la que viene hoy mi corazón y nuestros corazones, sean, Señor, alimentadas por tu palabra, para consuelo de nuestra alma, para dirección de nuestra vida, para ánimo, Señor, en los momentos de dificultad. No sé con cuántos temores estamos hoy aquí, inseguridades y preocupaciones, pero mi ruego, Señor, es que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos guíes hacia ti, y podamos encontrar el consuelo que nuestra alma necesita hoy, Señor. Ayúdanos a ser alimentados por ti, por medio de tu palabra, y a caminar en rectitud de corazón para la gloria de tu nombre, Señor.
Ayúdenos a correr en pos de ti, para la gloria tuya. Amén y amén. Bueno, quiero invitarte a leer esta porción, Hebreos 13, versículos 7 al 14. Dice así: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Versículo 10. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos lo que está por venir. Amén. Así que déjame darte una pequeña reseña del flujo para que podamos entender en su totalidad lo que está ocurriendo en estos textos. Y los acabamos de leer, no sé si los había leído antes, pero sí pareciera que están tirando ideas desconectadas. Pero hay una presuposición con la que hemos abordado Hebreos, y hemos dicho que el autor presupone que tú lees el Antiguo Testamento, ¿no? Recuerda que su audiencia era experta en el Antiguo Testamento, así que su audiencia pudo hacer estas conexiones inmediatamente. Quizás por nuestra falta de lectura del Antiguo Testamento y estudio del Antiguo Testamento, nos vemos un poco limitados a entender los principios que el autor está teniendo presente aquí. Pero vamos a ver el flujo. En el versículo 7, mientras ustedes están viendo estos versículos en su Biblia, vemos el llamado claramente que el autor hace a que imitemos la fe de aquellos hombres que han predicado el Evangelio fielmente. La audiencia de esta carta está siendo llamada a examinar, a no abandonar la enseñanza que ellos han tenido de fieles maestros en su pasado. Decíamos que posiblemente está infiriendo que estos maestros ya murieron, pero que ellos pueden recordar las enseñanzas, pueden recordar el estilo de vida y son llamados a imitar la fe de estos hombres. Recordemos Hebreos 11, donde se nos da un sinnúmero de héroes de la fe, donde también se nos anima con esta gran nube de testigos a correr nuestra carrera, a imitarlos en su fe, imitar a estos creyentes que animan con su testimonio nuestras vidas. En Hebreos 3 y Hebreos 4 recordarás que el autor nos dice que recordemos al pueblo que no entró en el reposo del Señor por su falta de fe. Entonces es muy importante que el autor está llamando a su iglesia a caminar por fe. En el versículo 8 claramente nos dice que hay algo que es inmutable, algo que no cambia, y ese es el Señor Jesucristo. Las circunstancias pueden cambiar, las crisis pueden aumentar, pero el mensaje de la palabra de Dios no debe cambiar, porque Cristo no cambia. Y lo que el autor hace en el versículo 9 es una aplicación de lo que ya nos ha dicho en el versículo 7 y en el versículo 8, donde nos dice que encontraremos que no nos dejemos llevar por las falsas enseñanzas. De hecho, él está aplicando el versículo 7 y el versículo 8 y está diciendo: si estos hombres de fe han predicado el Evangelio y han predicado a Jesucristo, su mensaje sigue siendo relevante para nosotros y no ha cambiado. Sin embargo, si ustedes escuchan una variación en el Evangelio, si ustedes escuchan que hay una desviación de lo que han escuchado, entonces son doctrinas erróneas. Él está diciendo que encontramos una aplicación a lo que ya nos dijo en el versículo 7 y 8, en el versículo 9. En los versos 10 y 11, lo que el autor hace es profundizar en esta persona y ser maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Nos da una explicación de la obra expiatoria de Cristo. Él quiere que estemos enterados, que recordemos, que refresquemos lo que ya nos ha dicho por 12 capítulos. La supremacía de Cristo en la obra
de la cruz, encontramos entonces ahí una serie de comparaciones con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Que se está diciendo claramente que Cristo es superior, que Cristo es mejor. Y hace todo esto para llegar al fin, o a la aplicación en esta sección, que le dice, salgamos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Salgamos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos la exhortación, el ánimo que nosotros necesitamos hoy. Nos llama a salir al encuentro de nuestro Señor. Nos invita a ir a Jesús. Entonces, entendiendo un poco el flujo del argumento del autor, permíteme decirte qué es lo que quiere el autor que nosotros, su audiencia en su momento, y nosotros como estudiantes de la palabra de Dios, hagamos. ¿Qué quiere? El autor de Hebreos en este pasaje está diciéndonos claramente que Jesús es el secreto para vivir la vida cristiana. Piensen eso por un momento. Jesús es el secreto para vivir la vida cristiana. Piénsalo de esta manera. Tú y yo podríamos tratar de imitar el amor fraternal. Tú y yo podríamos ser de cierta forma muy generosos. Podríamos tener algún tipo de misericordia. Podríamos cuidar a los enfermos. Podríamos llevarnos súper bien en nuestro matrimonio. Podríamos tener una relación sumamente sana con los recursos y las posesiones. Pero sin Cristo, iglesia, todo se vuelve un sinsentido. Es como el autor de Eclesiastés dice, como seguir el viento, ¿no? Es un sinsentido, es vanidad de la vida. Lo que el autor está llevándonos a pensar y meditar es en la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. El autor quiere que nosotros entendamos que para vivir la vida cristiana, una vida que honra a Dios, que glorifica a Dios, que exalta a Dios, sí o sí, tú y yo necesitamos a Jesucristo. Él es la clave para la vida. Él es lo que necesitamos. No solamente para esta vida, pero para la vida venidera. Todas esas exhortaciones que hemos estudiado en los primeros 6 versículos, y podemos incluir la exhortación en el versículo 7 de imitar la fe de los antiguos maestros. Son exhortaciones prácticas en la vida cristiana. Son exhortaciones sanas. Son exhortaciones bíblicas. Son exhortaciones útiles. Pero no nos servirán de nada, absolutamente de nada en la vida, a menos que por fe las hagamos en el Señor Jesucristo. A menos que por fe se encuentren arraigadas en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no predicamos moralismo, ¿no? Predicamos a Jesucristo y este crucificado. Porque todo lo que hacemos en la vida cristiana debe fluir del entendimiento que mi vida debe estar construida, arraigada, cimentada en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos poniendo la mirada en Él, ninguna de esas exhortaciones podrían ser llevadas a cabo correctamente. No sucederán para la gloria de Dios, porque nos hemos apartado de Él. Si las estuvieras haciendo sin Cristo, ninguna de ellas tendría un valor eterno. Serían simplemente para condenación. Porque Jesucristo es la clave para vivir la vida cristiana. Lo que quiero decir con esto es que Jesús, su persona, su obra, son el filtro por el cual interpretamos y vemos toda nuestra vida. Es el lente interpretativo de la vida. Es a través de Cristo que debe verse todas las cosas en esta vida. Permíteme decírtelo de nuevo. Jesucristo es el filtro por el cual tienen que ser vistas todas las cosas. Y necesitamos aprender a verlo así. La abundancia tiene que ser vista a través de Cristo. La escasez debe ser vista a través de Cristo. Las circunstancias difíciles son vistas a través de Cristo, son enfrentadas en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Jesús, su persona y su obra son y deben ser el filtro por el cual nosotros interpretamos la vida, por la cual vemos la vida. Es a través de Él que nosotros podemos avanzar, crecer, caminar y madurar. ¿Cómo llegué a esas conclusiones? Es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a Hebreos 13, 7 al 9.
Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta imiten su fe. Versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Llegaremos hasta ahí para entender este primer punto. Cuando digo que Jesús es el lente interpretativo en la vida, significa que todo aquello que yo hago como hijo de Dios debe hacer juego con el carácter, con la persona, con la obra de Cristo Jesús. Es decir, que todo aquello que no hace juego con el carácter, con la persona, con la obra de Cristo Jesús, no es de Dios. Y el autor nos dice que esas son desviaciones diversas y extrañas, son doctrinas, dice la Escritura, de demonios, son filosofías huecas que no debemos seguir. Podrán atraer, ¿no?, doctrinas del mundo, categorías filosóficas huecas, doctrinas de demonios, pero no son del Señor, porque deben hacer juego con el carácter, con la persona y la obra de Jesucristo. La clave para entender esto está en el versículo 8, que nos dice que Jesucristo no cambia. Por lo tanto, no debería cambiar el contenido de la predicación. Esa es la clave. Diría que es la clave hermenéutica para la vida, para entenderla cómo debemos vivir, vista por medio de Jesucristo. Es el estándar, es lo que aspiramos ser, ¿no? El apóstol Pablo habla a los romanos. Él quiere que nosotros como creyentes crezcamos a la estatura del varón perfecto. Él es el estándar. Él es la meta. Mira cómo está funcionando el argumento del autor. Puedes imitar la fe de estos hombres del pasado porque su vida y su doctrina hace juego con quien es el Señor, ¿no? Le está diciendo, puedes imitar la fe de estos hombres porque su fe hace juego con quien es el Señor. Si Jesús no cambia, la predicación de estos hombres del pasado no cambia y sigue siendo relevante para nosotros, útil para nuestra vida, al punto que puedes imitar su fe. Los pastores del pasado nos mostraron a Cristo, dice el autor de Hebreo, no solo en su predicación, sino también en su conducta y fe. Y harías bien en examinar esa conducta para imitar esa fe. Y esa fe nos guiará ¿a dónde? A Jesucristo. Todas las respuestas que podríamos tener acerca de la fidelidad de estos hombres, cómo permanecieron fieles en circunstancias difíciles, cómo permanecieron fieles cuando todo se estaba cayendo a su alrededor. Llegaríamos a examinar su conducta, llegaríamos a su fe, y la respuesta final para nosotros sería, ellos se aferraron a Jesucristo. Los falsos maestros, en cambio, solo nos desviarán de Cristo. Los falsos maestros, en cambio, solo les darán a los discípulos falsos lo que quieren oír, pero nunca los guiarán a Cristo. Dos textos que nos ayuden a ver esto son 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo que dice comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, a las fábulas, a las leyendas. Eso es lo que hacen los falsos maestros, ¿no? Llevarnos a los mitos, a las leyendas, a las fábulas. Pero quiero que notes que no solo hay falsos maestros, hay falsos discípulos que están anhelando con comezones de oídos, simplemente conforme a sus propios deseos y anhelos, y acumulan para sí y persiguen estos tipos de maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros. Él está diciendo, así como se levantaron falsos profetas en el Antiguo Testamento, se levantarán falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Por supuesto, debemos estar alerta. Va a ser imposible para una iglesia, una congregación, estar alerta si no está meditando fielmente en la palabra de Dios. Jesucristo no cambia.
Así que el mensaje no debería cambiar. Pero ha cambiado porque hay falsos maestros y hay falsos discípulos. Hay falsos evangelios. Y el apóstol Pablo dijo eso en Gálatas. Tan pronto se han desviado de la fe. Debemos estar alerta porque habrán falsos maestros, habrán falsos discípulos, habrán falsos evangelios. Y la iglesia está llamada no solo a imitar la fe de aquellos que han predicado con fidelidad la palabra de Dios, han sido llamada a presentar defensa de la verdad. Y el texto claramente nos está diciendo que tú y yo podemos diferenciar la falsa doctrina. Puedes ver a un falso maestro por lo que enseña y cómo vive. Y su enseñanza y su vida no estará arraigada en Cristo. Y les dice, puedes imitar la fe de aquellos antiguos líderes tuyos, porque su fe, su vida está arraigada en el Señor Jesucristo. Permíteme pensar en este primer punto para nosotros, lo que alimenta a la congregación, lo que se enseña en la congregación, sí o sí, ¿no? Debe guiarnos a Cristo. No a nuestras capacidades, no a nuestras habilidades. Yo sé que tú tienes un sinnúmero de habilidades que quizás yo no poseo. Quizás Dios te ha dado tanta experiencia, pero cuando venimos al Señor en humildad, no nos guiará a nosotros mismos. Porque nosotros mismos no hay la suficiencia para responder a las incógnitas de la vida. Necesitamos sí o sí al Señor. La predicación debe llevarnos a Cristo. La alabanza debe llevarnos a Cristo. Cada meditación en la que nos exponemos en las Escrituras debe llevarnos a Cristo y no a nosotros mismos. Y si nos lleva a nosotros mismos, debe llevarnos a la realidad de la necesidad que tenemos de Cristo. Amén. Es por medio entonces de la predicación fiel que podremos ir al encuentro de nuestro Señor. Queremos conocerle profundamente. Una de nuestras dificultades como cristianos, en sentido muy general, es que somos muy marcados por el favoritismo. Somos, creo, muy rápidos para volvernos sectarios y tendemos a despreciar todo aquel cristiano que no piensa igual que nosotros. Por supuesto, debo estar alerta de los falsos maestros, pero también debo tener un corazón humilde para aprender de esa gran variedad que tenemos en el cristianismo. Piensa en esto, un gran abanico de cristianismo ortodoxo existe. Hay una gran variedad de cristianos que han sido de mucha bendición a lo largo de la historia de la redención. Hemos sido enormemente bendecidos, no solamente por la enseñanza, sino también por sus vidas. Por ejemplo, los padres de la iglesia que hemos estado estudiando, hemos sido enormemente bendecidos por ellos. Podemos extraer grandes bendiciones de la teología medieval. Por muchas razones podemos aprender de los prerreformadores. Cuánta bendición tenemos en los escritos de Lutero. Cuánta bendición tenemos en la enseñanza de Juan Calvino y muchos otros presbiterianos como R.C. Sproul, Benjamin Warfield. Hemos sido bendecidos por anglicanos como J. Packer o John Stott. Hemos sido sumamente bendecidos por el movimiento de los puritanos, John Owen y John Bunyan. Hemos sido enormemente bendecidos por bautistas como Spurgeon, ¿cierto? Hemos sido enormemente bendecidos por hombres como Jonathan Edwards, George Whitefield, Martin Lloyd-Jones y muchos más. Lo que quiero decirte, iglesia, es que debemos dar gloria a Dios, gracias a Dios, porque Jesús ha sido predicado fielmente en el pasado. Y debemos dar gloria a Dios porque Él seguirá levantando hombres fieles para predicar su palabra y a Cristo y este crucificado. Hay una tendencia, otra vez de manera muy general, que cuando muere un buen predicador, solemos pensar, ¿y ahora qué va a pasar con la iglesia? ¿Ahora qué va a pasar si estos hombres que son una punta de lanza en la predicación, que son fieles a predicar la palabra de Dios, que han predicado fielmente a Jesucristo, llegan a morir? Pensamos, ¿y ahora qué va a pasar? Tenemos la tendencia a admirar en gran manera y pensar de que Dios no puede levantar más hombres como estos hombres. Creo que cada vez que muere un gran predicador, solemos pensar en eso, ¿y ahora qué? Gracias a Dios, iglesia, la transformación del hombre nunca ha sido y nunca ha dependido de las habilidades de los hombres. Nunca ha dependido de las habilidades de R.C. Sproul.
y nunca han dependido de las habilidades de John MacArthur. Amén. Gracias a Dios, aunque estos hombres fueron fieles, la salvación, la redención, la transformación nunca ha dependido de ellos, ni de sus habilidades, ni de sus capacidades, sino simplemente de algo simple que las Escrituras nos manda hacer: predicar a Cristo y esté crucificado. Amén. Particularmente, yo tengo una admiración por R.C. Sproul y John MacArthur, y los aprecio en el Señor. Y sí, me sentí muy triste con la muerte de ambos, pero di gracias a Dios porque Dios va a levantar más hombres como estos, porque nunca ha dependido de los hombres. La iglesia no depende ni de R.C. Sproul, ni de MacArthur, ni cualquier otro gran hombre de Dios. Siempre ha dependido de un solo hombre, y su nombre es Jesucristo, que dijo: yo edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Así que ese es un llamado a tener un corazón humilde, porque podemos aprender. Es una gran variedad de cristianos fieles a lo largo de la historia. Nos muestra la fidelidad de Dios. Nos muestra la gracia de Dios al darnos alimento sólido. No necesariamente estaría de acuerdo con todos ellos en todo, pero eso no significa que debo ser humilde en escuchar y aprender y apreciar por sobre toda cosa la contribución que han hecho a la expansión del Evangelio. Amén. Tenemos que aprender, iglesia, a diferenciar entre mala doctrina y sana doctrina, entre falsos maestros, falsos discípulos, falsos evangelios, y no caer en el error de pensar sectariamente: solo yo poseo la verdad, o solo mi denominación posee la verdad, o solo mi iglesia posee la verdad, porque no es cierto. La obra del Espíritu Santo ha sido gloriosa incluso en nuestra nación. ¿Qué necesitamos de manera particular y práctica como iglesia? Necesitamos leer y aprender más sobre la historia de la iglesia, sobre la historia del cristianismo. Es útil y es bueno para nosotros estudiar sobre teología histórica. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Y de dónde viene lo que creemos? Debemos aprender a leer en el contexto de cada situación histórica, ¿no? Debemos apreciar la lectura de grandes cristianos y biografías. Necesitamos aprender a ver a Cristo en medio de la gran variedad de teología ortodoxa que tenemos. Y eso requiere humildad, iglesia. Como mencioné, el versículo 8 es la clave interpretativa, no solamente para la vida, sino para estos versículos. Y nos dice claramente que Cristo es por medio de lo que todo debe ser medido, pesado y visto. Y el autor expresa claramente lo que expreso en este segundo punto: tú puedes confiar en la persona y en la obra de Jesús porque es completamente inmutable. Por lo tanto, puedes confiar en la predicación que habla de Cristo. Puedes confiar en la persona del Señor, puedes confiar en la obra del Señor porque Él no cambia. Hermanos, puedes confiar en Jesucristo, puedes confiar tu vida en Él, puedes confiar en Jesucristo. Para la vida, para la muerte, pues Él no cambia. Es verdad que muchas veces el cambio puede producir buenas cosas. A veces cambiar trae un sentido de bendición. También sé que el cambio puede causar en nosotros inestabilidad, temor, incertidumbre, decepción y frustración. Pero la idea en este texto es que el Señor es completamente confiable y puedes estar seguro en Él. Él no te va a decepcionar. Él no saldremos frustrados de nuestra relación con Cristo. No saldremos defraudados cuando ponemos nuestra confianza en Él. Todo lo demás va a defraudarnos, decepcionarnos, excepto Jesucristo, porque Él no cambia. Es decir, todo lo demás cambiará. Y la idea aquí es que puedes depender confiadamente y completamente en Él, porque nunca va a cambiar. Tú puedes hacerlo, iglesia. Nos está invitando a ir a Jesús para confiar en Él. Puedes depender confiadamente y completamente en Él, porque nunca va a cambiar. Si llegáramos a vivir incluso 50 años más a partir de hoy, Él no cambia. Desde antes de la fundación del mundo, Él es quien es. No cambia. Podrán cambiar muchas cosas en nuestros días,
Hoy ahora la fascinación de la gente es la inteligencia artificial, ¿no? Hace 100 años era ficción, ¿cierto? Hoy es una realidad. La gente depende mucho de la inteligencia artificial. Es una herramienta, pero se está convirtiendo simplemente en algo que se están recostando. Pero eso no significa que el Señor cambia. Él no cambia. Nuestra tecnología cambia segundo a segundo, pero el Señor no cambia. Inamovible. Amén. ¿Por qué es importante esto? Bueno, si hoy estás luchando con una crisis que evidentemente, obviamente sobrepasa tu capacidad, si te enfrentas a una lucha más grande que tú, el argumento total del libro de Hebreos y Hebreos 13:8 en particular es decirte, Él no cambia. En Él puedes estar seguro, puedes correr a Él y encontrar seguridad porque Él no cambia. Si te encuentras luchando con la culpa por el pecado, por el fracaso de pecar, incluso podrías estar luchando con algún tipo de esclavitud del pecado, sigue siendo nuestra respuesta. Necesitamos a Jesús, necesitamos ir a Él. Grande en misericordia, aún tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, pedir perdón por nuestros pecados. Él nos llama al arrepentimiento, debemos ir a Él, experimentar su misericordia. Nos llama a luchar en Él, porque Él es nuestra seguridad. Él quiere que nosotros podamos vivir de manera confiada. Él dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Sigue siendo vigente para nosotros, porque Él no cambia. En el versículo 9, el autor nos dice, no se dejen engañar por los falsos maestros, no te dejes llevar, y el verbo que usa aquí para llevar se usa generalmente para viento o agua. Y la idea aquí es que una fuerza puede arrastrarte, o algo puede arrastrarse por el poder de su propia fuerza. Básicamente está diciéndonos que la falsa doctrina te puede arrastrar. No debes permitir que la falsa enseñanza influya en la forma en cómo vives y te haga perder de vista a Cristo o te aleje de Él. ¿Qué necesitamos para estar cimentados y arraigados en la verdad del Señor? Él ya nos dijo, necesitamos ser expuestos a la predicación fiel de la palabra de Dios. Necesitamos eso. Necesitamos imitar la fe de los creyentes que aman sobre todas las cosas a su Señor. Pero quiero que notes algo en el versículo 9. Él les dice lo que tú y yo necesitamos hoy. Ser fortalecidos en la gracia. Esto debe explotar tu mente porque es una gran necesidad para ti y para mí hoy. Ser fortalecidos en la gracia. Léelo en el versículo 9 de Hebreos. Si pueden ponerlo nuevamente en las pantallas. ¿Qué dice el texto? No por los alimentos, ¿no? Porque podamos ser fortalecidos en nuestro Señor. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia. Iglesia, créeme, tú necesitas hoy más que cualquier otra cosa ser fortalecido en la gracia de Dios. Y supongo yo que tenemos muchas necesidades. Quizás tenemos necesidades en nuestros hogares, quizás tenemos necesidades en nuestras familias. Pero lo que realmente necesitas hoy es ser fortalecido en la gracia del Señor. Presta atención porque realmente lo que necesitamos es sumergirnos en la gracia del Señor. Dicho en otras palabras, lo que tú y yo necesitamos para vivir la vida cristiana, para enfrentar el día a día, es la gracia del Señor y ser fortalecidos en ella. Necesitamos ser fortalecidos en la gracia del Señor, no en el esfuerzo humano, no en nuestra propia competencia, no en nuestras propias habilidades, no en nuestros propios recursos, no es nuestra capacidad, sino debemos ser fortalecidos en la gracia de nuestro Señor. Necesitamos esa fortaleza. En el texto, la clara referencia a la gracia de Dios es la manifestación de esa gracia en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios mostró su gracia por nosotros.
para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. En 2 Timoteo, capítulo 2, 1 al 7, permíteme mostrarte la fragilidad de nuestro corazón y la necesidad que tenemos de la gracia. En este texto, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7, te encontrarás con varias indicaciones que el apóstol Pablo le está haciendo al joven pastor Timoteo. Y tú podrás ver en el versículo 2 que le dice: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, encárgalo a hombres fieles y que sean capaces de enseñar también. Eso implica una gran responsabilidad. Mira lo que dice en el versículo 3: sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo. Y él a partir de allí usa 3 ilustraciones para que Timoteo se dé cuenta, y la iglesia y nosotros nos demos cuenta, el gran trabajo que conlleva la fidelidad de enseñar a otros. Y él les dice: necesitas ser fiel como un soldado. Necesitas ser fiel como un soldado. Necesitas comprometerte como un buen soldado. Debes ser disciplinado y esforzado como un buen atleta. Y necesitas trabajar duro como un buen labrador. Y si leemos estos textos, debería aplastarnos, decir: wow, qué gran trabajo el que Dios ha llamado a hacer a Timoteo y a los líderes de la iglesia. Pero quiero que leas con mucho cuidado algo que creo perdemos de vista fácilmente y se encuentra en el versículo 1. Tú pues, hijo mío, ¿qué dice? Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Eso no es diferente para ti. Que tú en tu labor como esposa, como padre, como pastor de hogar, tú has sido llamado a fortalecerte en el Señor. Podríamos empezar a trabajar de una manera tan fuerte, abnegada, sacrificial, que podríamos decir: estoy trabajando tan comprometidamente como un buen soldado. Me estoy esforzando disciplinadamente como un buen atleta. Estoy trabajando duro como un buen labrador. Pero antes de esas indicaciones, el apóstol Pablo le dijo una cosa: fortalécete en el Señor. Porque podemos caer en la mentira, en el error de que es nuestro desempeño lo que hace la diferencia. Podemos caer en el error de que es nuestra capacidad lo que hace la diferencia. Y no, hermanos, lo que hace la diferencia es ser fortalecidos en la gracia del Señor. Como papá, yo necesito ser fortalecido en la gracia del Señor. Como esposo, yo necesito ser fortalecido en la gracia de Dios. Como ciudadano de este país, yo necesito ser fortalecido en la gracia del Señor. Amén. Necesitamos ser fortalecidos en la gracia del Señor. Como pastor, yo necesito ser fortalecido en la gracia del Señor. Y no es diferente para ti, porque no es diferente para mí. Necesitamos ser fortalecidos en la gracia del Señor. Tú y yo necesitamos su gracia. Necesitamos gracia para ser salvo. Necesitamos gracia para la santificación. Necesitamos gracia para perseverar. Necesitamos gracia para la vida cristiana. Amén. Todos de nosotros la necesitamos, urgente. Porque podemos caer en el error de pensar de que en nosotros mismos podemos. Cada día nos levantamos y hay diferentes situaciones a las que nos enfrentamos, exigencias. ¿Cómo vamos a responder? Necesitamos de la gracia del Señor. La gracia, y lo que el autor quiere enfatizar con alimentarnos de la gracia, llenarnos de la gracia, aferrarnos a su gracia, ser fortalecidos en su gracia. Lo que Él quiere decirnos a nosotros es que la gracia que permitió a los líderes antiguos terminar bien su carrera aún está disponible para ustedes. Aún está disponible para ustedes. La gracia del Señor que les animó a perseverar aún está disponible para nosotros, sus hijos, para que nosotros también podamos avanzar en nuestra carrera. La gracia que permitió a los hombres y héroes de fe en el pasado, gracia que les permitió confiar en el Señor y vivir de manera que agrada al Señor, aún está disponible para nosotros y se encuentra en un solo lugar: Jesucristo. Iglesia, tenemos que entender que solo en Cristo Jesús encuentras la gracia que tu vida necesita para enfrentar el día a día. Fuera de ello, simplemente será desempeño humano. Simplemente será positivismo humano. Mañana estará mejor, mañana será mejor. Echémosles gana. Lo que necesitamos es simplemente aferrarnos al Señor y su gracia.
Decía Juan Calvino, el único modo por el cual podemos perseverar en la fe verdadera es asirnos al fundamento y no apartarnos ni un ápice de él. Pues quien no se agarra a Cristo no conoce más que la vanidad, aunque pretenda comprender el cielo y la tierra, porque en Cristo están incluidos todos los tesoros de la sabiduría celestial. Aprendemos que no hay otro modo de ser verdaderamente sabio más que fijando todos nuestros pensamientos en Cristo. Es lo que el autor de Hebreos está haciendo en estos versículos, del 7 al 14, llevándonos a Cristo, que nos aferremos a Cristo, que salgamos a su encuentro y caminemos con Él para la gloria de su nombre. Hebreos 13:9 nuevamente dice, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Debo manifestar que sí es un poco confuso, pero otra vez, si no estamos acostumbrados al Antiguo Testamento, estos textos parecerán más un trabalengua. Notemos que lo que el autor está haciendo a partir de esta expresión, no por alimentos de los que recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban, de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban, él empieza a hacer una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Otra vez, él va a exaltar la supremacía de Cristo en estos versículos. Y noten lo que le está diciendo. No por alimentos. Esto podría traernos una pequeña sugerencia de qué es lo que estaban enseñando los falsos maestros a la iglesia. De volver a los rudimentos del antiguo pacto. Es muy probable que estén fascinados más por el quehacer, por el hacer, en lugar de ser hijos del Señor, por medio de Cristo. No por alimentos. Pero notemos entonces esto. Noten que él compara la fortaleza que nos es dada por la gracia y la fragilidad que ocurre con el alimento físico. En el antiguo pacto habían ofrendas de las que la congregación de Israel llevaba al Señor, y estas ofrendas eran entregadas al Señor y el sacerdote podía comer de estas ofrendas. Le está diciendo, estos alimentos de los que se servían los sacerdotes no fueron beneficios para ellos. Él está comparando que hay un alimento superior que el creyente tiene en Cristo, que satisface el alma, que llena el corazón profundamente. Le está comparando ese alimento del que se servían los sacerdotes, y de hecho está diciendo, toda la iglesia ahora es un pueblo de sacerdotes que se alimenta ya no del altar, sino de un mejor y más grande altar. ¿Entiendes la lógica? ¿Por qué no reciben beneficio? Si obviamente era un beneficio para los sacerdotes bajo el antiguo pacto. Lo que el autor de Hebreos está diciéndoles es que el antiguo pacto no es provechoso ni de beneficio porque no suministra lo que Cristo ha suministrado. Él está garantizando, ¿no?, a su audiencia entender que lo que tenemos en Cristo es superior a lo que se obtuvo bajo el antiguo pacto. Es decir, es que estos alimentos en comparación con la obra de Cristo no eran un beneficio total y final, porque simplemente eran una sombra de la provisión y la benevolencia de Dios que es completamente satisfecha en Cristo Jesús. Y por eso les dice, alimentos de los que no recibieron beneficio. Pero el creyente que se alimenta de Cristo ha sido enormemente beneficiado. Es decir, estos alimentos en comparación con la obra de Cristo no eran el beneficio que los cristianos en la iglesia en Hebreos deberían buscar, porque en Cristo poseen todo lo que necesitan. Veamos Hebreos 13:10 rápidamente. Dice, nosotros, hablando de quiénes, los cristianos, los creyentes, los que han rendido su vida al Señor Jesucristo, dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Ahora él dice que el creyente no solo tiene un alimento superior al antiguo pacto, sino que tenemos un altar del que ellos bajo el antiguo pacto pueden comer. Está diciéndole a la iglesia, a los cristianos, tenemos un altar del cual nosotros podemos alimentarnos. Es decir, los cristianos poseen un mejor alimento, los cristianos poseen un mejor altar.
comen mejor, porque comen de Cristo. Se alimentan de su obra, de su persona. La clave, le está diciendo el autor de los Hebreos, es vivir la vida en Cristo. No bajo los alimentos del antiguo pacto, pero vivir bajo la sombra del poder de la gloria de la cruz en nuestras vidas. Por eso, iglesia, en Cristo tenemos un altar del que derivan alimentos que nos nutren. Podemos venir confiadamente al trono de la gracia y encontrar misericordia que tanto necesitamos. Estoy hablando de manera figurada. En Cristo tenemos un altar que derivan alimentos que nos nutren. Por supuesto, el autor está hablando de esta manera, de altar y alimento, pero lo que está diciéndonos claramente en que en Cristo tú tienes todo lo que un creyente puede necesitar. Para la vida y para la muerte. Para esta vida y para la vida venidera. Él no cambia y no cambiará. Cuando lees Efesios capítulo 1, te das cuenta de todas las bendiciones que el creyente tiene en Jesús. El apóstol Pablo dice que en Jesucristo se cumplieron todas las promesas con un resonante sí. Tienes todo lo que necesitas en el Señor, dice el apóstol Pedro. Todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Lo tienes por la obra de Cristo Jesús. ¿Por qué entonces es clave para la vida de Jesucristo? Mira lo que dice el capítulo 13, versículo 11 y 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Estos versos están diciéndonos claramente qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Por qué es tan determinante? ¿Por qué es tan clave para nosotros, para la vida cristiana? Está refiriéndose a la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Estos versos 11 y 12 ya no se refieren a las ofrendas en el altar, de las cuales se beneficiaban los sacerdotes bajo el antiguo pacto. Ahora se refiere al altar donde se ofrecían holocaustos y sacrificios de animales. En el versículo 11 y 12, el autor de Hebreos posiblemente tiene en su mente el día de la expiación. Levíticos capítulo 16. Por eso está hablando de que iban a sacarlo fuera de los límites del campamento. Es Levítico 16, 27. Esa es la mención de una ofrenda de expiación que tenía que ser completamente consumida por fuego fuera del campamento. Ya no está hablando de las ofrendas de las que se beneficiaban los sacerdotes. Está hablando ahora de la obra de consumación por el cual el pueblo era perdonado de sus pecados. No solamente tenemos un alimento superior, un altar superior, sino también nos está refiriendo a la obra de Jesucristo. Es superior a la de los animales muertos en el antiguo pacto. El autor está viendo en estos versículos, establece un paralelismo y un contraste. El paralelo en la purificación. Así fueron purificados en el pasado, pero esta purificación simplemente era una sombra de la verdadera purificación que vendría en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es inaudito, impensable vivir la vida cristiana sin esto tan esencial para la vida cristiana como es el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, lo que Cristo hizo por nosotros, nadie más lo podría lograr. El sistema, el antiguo pacto, simplemente apuntaba en una dirección. Y su nombre es Jesucristo. Mira lo que dice Hebreos 9, 13, 14. Estudiamos esto en su momento y dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne. La pregunta en el versículo 14: ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios? Que dice: purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Superior. Él está diciendo, la obra de Cristo es superior. Tenemos un mejor altar, un mejor alimento, una mejor ofrenda, mejor sangre.
un mejor pacto en Cristo Jesús. Recuerde el contexto. Esta iglesia está atribulada y quiere volver al rudimento antiguo como un tipo de seguridad para sus vidas. Y les dice, el único lugar donde podrás estar seguro es en el Señor, en Cristo. Es decir, que la razón por la que nosotros podemos vivir para la gloria de Dios es porque dependemos sí o sí de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por su obra de expiación. Lo que el autor está diciéndonos aquí es que no hay manera de vivir la vida sin la obra de Cristo. Su muerte, su resurrección y, como aprendimos hoy, su ascensión a los cielos. No hay manera. Es imposible. Lo que hacemos al tratar de vivir sin Cristo es simplemente sobrevivir. Pero eso no es vida. Nos recuerda que la razón por la que tú y yo podemos anhelar vivir una vida piadosa es por la obra de Cristo, que ha cambiado nuestros afectos y deseos para ir en pos de Él, que ha quitado el velo de nuestros ojos para ver la grandeza de la cruz. La razón por la que podemos hoy levantar nuestras voces unidos, cantándole que Él es santo, 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 que grande es su poder, que grandes sus maravillas para nuestra vida, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él es nuestro chivo expiatorio, cargó sobre su cuerpo lo que nosotros deberíamos cargar. Solo por medio de la obra de Cristo el hombre puede tener perdón de sus pecados. Y es la razón por la que debemos vivir. Porque hemos recibido vida por medio de su muerte, su resurrección y ascensión. Así que los animales del sacrificio que eran quemados fuera del campamento nos recuerdan la obra de Cristo Jesús, porque Juan 19 nos dice que Él fue sacado de los límites de la ciudad. Esa es la comparación, pero también nos está diciendo que lo que Cristo hizo es superior al antiguo pacto. La imagen que nos recuerda el autor de Hebreos en esta separación de sacarlo fuera de los límites de la ciudad es una imagen de separación y sufrimiento. Recuerda lo que Jesús dijo en la cruz citando el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El autor quiere recordarnos estas verdades por medio de que Él salió fuera de los límites del campamento. Es una referencia a lo que Cristo padeció, lo que experimentó en la cruz, la ira completa y total del Padre. La soledad, el abandono, eso es lo que representa la idea ahí. Y tiene que estar presente en nuestra vida. Lo que el autor enfatiza entonces en estos versículos es la obra expiatoria perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario llevó sobre su cuerpo el castigo por nuestros pecados. Tú y yo no serviríamos, no podríamos sobrevivir realmente al peso de la ira de Dios. Seríamos simplemente cadáveres quemados, hechos cenizas fuera del campamento. Pero el Señor tomó nuestro lugar. Qué impresionante lo que contienen estos versos. Porque tú y yo no podríamos, ni en nuestra mejor versión, iglesia, y en nuestro mejor momento. Porque aún en nuestro mejor momento seguiríamos siendo tan repulsivos a la gloria y la santidad de Dios. Por nuestro pecado y nuestra maldad. No hay manera. Y necesitamos entender, iglesia, quién es Jesús y qué ha hecho por nosotros. Es como que el autor les dice, hermanos, esta es la clave para la vida cristiana. Que entiendan quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Creo firmemente que cuando entendemos quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros, cambia radicalmente la forma en cómo vivimos. Porque debes darte cuenta, iglesia, que ya no puedes vivir para ti ni para tu gloria. Cuando realmente entiendes quién es Jesús y lo que ha hecho, deja de pensar en ti. Te conviertes en un esclavo de Jesucristo, viviendo para su gloria y para su honra. Tú y yo lo necesitamos entender más de lo que nosotros pensamos y creemos. Nuestro rechazo quizás a esta simple expresión, necesitamos entender quién es Jesús y saber lo que ha hecho por nosotros, es porque simplemente lo manejamos a nivel del entendimiento, de una profundidad del corazón, y necesitamos ser transformados por esta verdad. Hebreos 13:13. Y aquí el autor, luego de llevarnos a Cristo, mostrarnos la necesidad que tenemos de Cristo,
nos dice, así pues, versículo 13, salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando su oprobio. Ahora quiero que pienses, ¿por qué el autor nos está pidiendo ir a él? Esta es finalmente la exhortación a la que él quería llevar. Nos mostró a Cristo desde el pasado en la predicación, en la fidelidad de los hombres con fe. Nos mostró a Cristo en lo superior que es con respecto al antiguo pacto. Nos mostró su obra perfecta en la cruz. Nos hace ver la necesidad que tenemos de Cristo y de su obra en nuestras vidas a diario. Te pregunto, ¿por qué esta exhortación? Nos encontramos ante este llamado, un llamado a seguir a Cristo, que salgamos afuera al encuentro de Él, fuera del campamento. Y iglesia, esta construcción es sumamente fascinante, poderosa. Porque cuando tú encuentras esta misma expresión en el Antiguo Testamento, siempre fue referencia a estar lejos de la presencia de Dios. Salir fuera del campamento en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, representaba ir fuera de la presencia de Dios, porque Dios estaba en el campamento, en el tabernáculo. Y cuando nos dice, salgamos afuera, quiero que piensen en la conmoción que esto pudo haber causado en su audiencia. Pero Él no les está diciendo, abandonen al Señor. Él no les está diciendo, salgamos fuera del campamento para ser reconocidos como impuros, como pecadores, porque esa era la forma en cómo la gente era sacada del campamento, por su impureza y por su pecado. Pero lo que Él está enseñando tiene otro peso. Ya no están bajo el antiguo pacto, están bajo el nuevo pacto. Ya no deben depender de las prácticas del antiguo pacto. Les está diciendo que síganme. Él les dice, sale al encuentro de Jesús. Sigámoslo. Es decir, lo que le dice a su audiencia que está siendo perseguida, que está sufriendo por su fe en Jesucristo, le está diciendo, ven y salgamos de nuestra comodidad bajo el antiguo pacto y suframos bien. Les está diciendo, hermanos hebreos, sigamos a Cristo. Hemos sido llamados a ser como Él. Suframos como Cristo. Carguemos el oprobio, que significa ser cristianos. Así como Cristo soportó el oprobio, nosotros también debemos soportar el nuestro. Para poder entender esta frase, permíteme auxiliarme de otros autores de la Escritura. Mira lo que dice. Podemos entender mejor esto leyendo Filipenses 3:8 al 10. Espero que esto explote tu mente. Cause un caos en tu teología. Te haga dudar de tu fe, de tu cristianismo y te haga volver al Señor desesperadamente. Filipenses 3:8 al 10 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Y el autor de Hebreos dice, sal al encuentro de Cristo. Lleva tu oprobio valientemente. Participa de los padecimientos que está llevando en este momento. Llegando a ser como Él en su muerte. Mira lo que el mismo autor en Hebreos 12 nos dice. 12:1 al 3, perdón. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Este no es ejemplo, es el estándar.
Es lo que hemos sido llamados, a sufrir bien para la gloria de Dios. Y es lo que le está diciendo el autor en Hebreos 13 y 14. Así que pues salgamos a ese encuentro fuera del campamento. La presencia de Dios está en ese hombre. Es lo que dijo Juan en el capítulo 1, ¿no? Él se tabernaculizó. Dios con nosotros. Sigámoslo a Él. Es nuestra seguridad. ¿Por qué deberíamos los creyentes salir del campamento y encontrarnos con Jesús? Esta exhortación, esta invitación es a abandonar todo aquello que representa algún tipo de seguridad para nosotros. Como lo pudo haber representado para la iglesia que escuchaba esto. Abandonen aquello que pareciera darle seguridad o aquello que parece darte protección, lo que representaba el antiguo pacto para ellos. Por eso el autor de Hebreos se encargó en demostrar quién es Cristo. Se encargó de enseñarles cómo han vivido los hombres de fe. Han puesto su mirada y su confianza en Cristo. Les dijo que Cristo su obra era superior. Cristo es una mejor ofrenda. Cristo es un mejor alimento. Cristo es un mejor altar. Una mejor sangre, un mejor pacto. Es decir, tu seguridad no se encuentra en el antiguo pacto. Se encuentra en el nuevo pacto. En Cristo Jesús. Para nosotros como creyentes, esto puede significar obviamente que debemos salir de todo aquello que queremos controlar en nuestra vida cristiana, por temor. Es una clara invitación para ti y para mí, para ir en pos de Cristo. Es una clara invitación para nosotros para confiar en su poder, para confiar en su gracia y su misericordia, para descansar en Él. Porque no hay nada mejor, iglesia, en este mundo que nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el autor está diciéndonos. Cantamos hace poco, ¿no? Con gran nube de testigos, a la meta yo prosigo. Por el gozo que hay delante, decíamos, correré soportando el sufrimiento y despojándome de todo pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Lo cantamos, lo predicamos, hay que vivirlo. Porque esa es la invitación del autor de Hebreos. A sufrir bien por la gloria de nuestro Señor. El autor nos está diciendo, esta es la clave para la vida cristiana. Ven a Jesús, aférrate a Él, descansa en Él, confía en Él, sé como Él. Sal a su encuentro, soporta el sufrimiento y anhela lo que está por venir. Qué maravillosa enseñanza. Quiero recordarte lo que Hebreos 11, 24 y 26 ya nos enseñó. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas, ¿qué dice? El oprobio de Cristo. Que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y esa es la invitación del autor de Hebreos, nuevamente, es en Hebreos del 7 al 14, de poner nuestra mirada en las riquezas de los cielos, no en las riquezas momentáneas. Consideremos como mayor ganancia para nuestra vida ser como Cristo, sufrir por la gloria de su nombre, sufrir bien. ¿Recuerdas Mateo 16 cuando el Señor de Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Y también en Lucas 9 del 57 al 52 cuando empieza a decirle a todos que yo te seguiré. Y él le dice, pero permíteme ir primero a entregar a mi Padre o yo te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, la zorra tiene madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Simplemente nos está diciendo que muchas veces queremos seguir a Jesús por los beneficios que pensamos debe darnos Jesús. Y él dice en Lucas 9:61, no está en sus pantallas, pero puedes tomar nota para leerlo más tarde. Otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios.
Dios nos ha llamado a sufrir bien para la gloria de su nombre. La clave, iglesia, para esta vida, para la vida venidera, está en vivir en Cristo y morir para Cristo. Estamos estimando como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Considero todo como basura a fin de ganar a Cristo. Quiero conocerlo y participar de sus padecimientos. Porque hemos pensado de que en este texto, en Filipenses, ¿no? De que este es el apóstol Pablo. Pero ese es el estándar del cristiano. Es lo que deberíamos aspirar de nosotros. O lo que debería esperarse de cada uno de nosotros. Vivir una vida en Cristo y morir para Cristo. Tú y yo hemos sido llamados a sufrir bien, sufriendo por su causa, para su gloria, anhelando lo que está por venir. Así que si has sido menospreciado por tu cristianismo, gloria a Dios. Él es digno. Si has sido rechazado por seguir a Cristo, gloria a Dios. Él es digno. Primera de Pedro 4, 12, 16. Con esto termino. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Noten que el sufrimiento y las crisis y las pruebas, Pedro dice que es algo más normal y natural en la vida cristiana, ¿cierto? No siempre estamos así, pero nos sorprende cuando estamos bajo pruebas, porque tenemos una distorsión de la vida cristiana. Versículo 13, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Estoy esperando la ciudad eterna, anhelando las promesas de Dios. Versículo 14, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, ¿qué dice? Dichosos son, bienaventurados. Cuando los persigan, dice Jesús en Mateo 5, por causa de mi nombre son bienaventurados, dichosos, regocíjense por esto, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, ¿qué dice? Que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Sale al encuentro de Cristo en el campamento. Deja de vivir un cristianismo tan cobarde. Debemos dejar de tener miedo y temor y vivir confiadamente para la gloria de Dios. ¿Por qué? Él no cambia, iglesia. Y Él ha hecho promesas gloriosas para sus hijos. Él no cambia y no cambiará jamás. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gloria y honra a ti, Padre, por su fidelidad a nuestra vida. Gracias, Dios, por este hermoso recordatorio de que sin ti, Señor, no podemos vivir. Realmente lo que el apóstol Juan enseña en Juan 15 es la verdad. Separado de ti no podemos hacer absolutamente nada. Tú eres la clave para la vida, para esta vida y para la venidera. Te necesitamos, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, necesitamos renovar nuestra fuerza en ti, ser fortalecidos en la gracia. Gracias, Dios, por recordarnos tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Lo que nos ha hecho aptos a nosotros para acercarnos al Padre y amarle, Padre. Lo que nos ha hecho aptos de ser llamados hijos. Podemos sentarnos a la mesa contigo, Señor. Ya no somos extraños, desconocidos. Ahora somos llamados tus hijos, sentados a la mesa. Ya nuestra vida no carece de sentido y valor porque ahora tenemos identidad en ti y promesas preciosas por cumplirse en la eternidad. Señor, ayúdenos a conocerte profundamente. Saber quién eres tú, Señor, y lo que has hecho por nosotros. Para que nosotros podamos vivir y anhelar, Señor, vivir para tu gloria y honra.
No todos de nosotros moriremos como mártires, quizás ninguno de nosotros moriremos como mártires. Pero ayúdanos a tener una perspectiva eterna, Señor, de que lo que este mundo ofrece no tiene valor ni sentido. Que tú eres, Señor, la perla de gran valor, Señor. Ayúdenos, Dios, a no solamente entenderlo en nuestra mente, pero que pase y baje a lo más profundo de nuestro corazón. A tal punto, Señor, que este mundo, Señor, se vuelve insípido. Pero anhelo, Señor, vivir para tu gloria. Ayúdenos, Dios, a predicar tu palabra fielmente, a vivir para ti, Señor. Y si tú nos llamas, Señor, a sufrir, que suframos bien para la gloria de tu nombre. No es vergonzoso ser cristiano. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. La iglesia no debe avergonzarse, no debemos avergonzarnos de ser llamados cristianos, viviendo para tu gloria y tu honra, aunque todo el mundo nos ridiculice, nos menosprecie, nos abandone, nos persiga por ser cristiano. Nuestra mirada está en la eternidad, contigo para siempre. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.